Una consulta, ¿todos revisaron la grabación de la clase de ayer? Debería estar todo en orden. ¿Alguien revisó la clase? Bueno, creo que todos asistieron, tal vez no vieron la clase grabada. Ok, por acá. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos el día de hoy. Vamos a trabajar con lo que son los accesorios de tuberías que ayer comentábamos que también se llaman fittings. Nosotros, obviamente, cuando vamos a representar tuberías, pues lo que se representan son los tubos, ¿no? Y los tubos, evidentemente, no son más que un par de líneas paralelas y esas líneas tienen una separación que termina siendo el diámetro externo. Sin embargo, esos sistemas de tuberías, adicionalmente de tener solamente tuberías, yo voy a tener también T, como esta que tengo acá, voy a tener algunas reducciones, que algunas son excéntricas y algunas son concéntricas. Entonces, vamos a ver la representación de los símbolos como tal. Esto también es importante. Vamos a conversar, antes de ver algunos accesorios, cómo se unen las tuberías. Cuando nosotros estamos acostumbrados solamente a tuberías de las que utilizamos en casa, probablemente nos puede venir a la mente que las tuberías son todas roscadas. Pero cuando nosotros ya estamos dentro del mundo industrial y mucho más dentro del mundo petrolero, hay diferentes formas de unir tuberías. Vamos a iniciar con la forma tradicional de unir tuberías, que son las formas a tope. ¿Ok? Esta forma a tope se conoce como Bootwell y esta unión no es más que tomar los accesorios o los tubos y unirlos literalmente pues cara con cara o en este caso frente con frente por llamarlo de alguna manera. Lo cierto es que esto no es tan directo como se podría pensar, ya que antes de unir esas tuberías, nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, si este es el borde de un tubo o de un accesorio, no se va a unir simplemente una plancha con otra, o sea, no se une de forma recta y aquí empieza a colocársele material de tubería, como, perdón, de aporte o de soldadura, como suele hacerse con herrería tradicional. Cuando nosotros estamos ya en el mundo industrial y en soldaduras de un poco más de envergadura, evidentemente nosotros vamos a tener que preparar lo que se va a unir. En este caso se hace un bisel. Esto que está acá es un bisel. Y adicionalmente no se bisela todo, sino que se deja esto, que es lo que se conoce como una garganta. Entonces, posteriormente a esto, el material de aporte o lo que va a generar la soldadura se empieza a depositar desde acá hasta que esto va creando aquí eh, la unión entre los dos puntos de contacto. De hecho, no siempre se utiliza el mismo tipo de electrodo. A veces utilizamos en la parte baja un electrodo, en la parte de arriba utilizamos dos electrodos, un electrodo diferente y quizás hasta podrían ser tres electrodos diferentes que tengamos allí o tres materiales. Realmente la palabra correcta es material de aporte. ¿Ok? Bueno, 6011 y 7018, eso depende. Vamos a tratar aquí de no hablar de reglas. Eso podría ser una recomendación. ¿De dónde sale? Aprovecho porque si salió el comentario, si alguien tiene la duda, ¿de dónde sale eso de 6011 y 7018? Recuerden que cuando nosotros vamos a generar un procedimiento de soldadura, hay algo que se conoce como el WPS, que esto es el Welding Procedure Standard, es decir, lo que se va a soldar dentro de toda la planta tiene que regirse por un procedimiento de soldadura, pero ese procedimiento de soldadura, eh, creo que en este caso es PQR, Procedure Qualification, no recuerdo esto, pero antes de nosotros hacer la soldadura y seguir el procedimiento, también se hace la calificación del procedimiento. Entonces, decir cuáles electrodos se van a utilizar va a depender de lo que arroje en la calificación del procedimiento. Esto se toma una probeta, que en algunos casos es algo así,
se hace una soldadura con lo que se recomiende. Por ejemplo, en este caso, no sé si ustedes nombraron 6011, 7018, se hace la soldadura, luego se le cortan unas tiras a lo largo y esas tiras son sometidas a flexión y a compresión. Y si no sufre daño, yo puedo entonces decir que esto que tengo acá sirve para el procedimiento que yo voy a utilizar. Y es allí cuando se considera que se ha calificado el procedimiento. Entonces a todo el mundo o a todos los soldadores se les entrega el procedimiento, pero ese procedimiento viene de una calificación. Disculpen que me haya salido un poquito del tema, pero es para ver, para que ustedes entiendan de dónde se originan estas amalgamas de materiales de aporte. Ok, eso es todo un mundo. Realmente respeto mucho el que trabaje soldadura. No soy especialista en soldadura, pero bueno, digamos que eso es un conocimiento general que tiene uno dentro de planta. Ok, por ejemplo, ¿por qué me interesa también saber que esto es biselado? Porque resulta que cuando los tubos, no, a la orden, más bien, la idea no es, Andrew, apabullar ni mucho menos la opinión de ustedes, más bien la intención, y por favor no te sientas que es contrariarte o algo así, más bien la intención es, digamos, complementar, porque también suele pasar, yo aquí sí quiero hacer una pequeña reflexión, que a veces cuando hay personas jóvenes también dentro de los cursos y cuando hay personas jóvenes que están trabajando, muchas veces hay personas que se guardan la información de origen y como siempre lo han hecho de una manera, le hacen ver a la otra persona que siempre es así. Y realmente hay condiciones en las cuales las cosas no nacen de un querer o de un capricho, sino que tienen realmente un análisis y por eso ese procedimiento específico se hace de esa forma, pero no quiere decir que siempre se haga así. Ok, entonces vamos a continuar con esto. Es importante también entender que este bisel, este señor que está aquí, es costoso. Ese bisel hace que, por ejemplo, los bordes de una tubería sean más caros, hacen también que, por ejemplo, un procedimiento de soldadura, cuando hablo de procedimiento de soldadura, ya aquí hablo a nivel de construcción y nivel de costos. Cuando yo le digo a un soldador que va a hacer soldadura y que esto está biselado, esto tiene un precio. Pero si yo le digo también al soldador que tiene que biselar la punta del tubo o la orilla del tubo, me va a cobrar esto aparte. Entonces, cuidado, señores que estén aquí, los que tengan que ver con contratistas, estimación de costo, análisis de presupuesto, porque si a mí me dicen que tengo también que soldar y biselar, pues ese monto es completamente diferente. ¿Ok? Lleva un disco de esmeril, lleva otras cositas por allí. Ok, entonces, ¿cómo represento yo esas juntas Bootwell cuando nosotros vamos a soldar? Pues muy sencillo. Cuando nosotros vamos a soldar y vamos a representar esta junta, esto se representa simplemente con un puntito, ¿ok? Un punto lleno. Es decir, si yo voy a unir dos tubos, esos dos tubos están unidos Bootwell con este BW, lo que coloco es un simple punto. Es decir, que si yo tengo un codo, y ese codo lo voy a pegar con un pedazo de tubo así. En la unión soldada la voy a representar con un punto. Cada vez que ustedes vean esto por allí, bueno, simplemente están representando que son soldaduras Bootwell. Y acá, esta es la forma en la cual se fabrica en sitio. No es que llegue un soldador y automáticamente empieza a colocar soldadura. No, eso no se hace así. Lo primero que se hace es alinear la tubería, ver que tenga el mismo nivel. Se le coloca se puntea, ¿ok? En todo caso, esto es lo que se conoce en inglés como, lo voy a escribir acá por si lo han visto, por ahí se han cruzado con eso. Eso es lo que se conoce como tack welds, ¿ok? Estos son puntos de soldadura, que es lo que uno vulgarmente llama aquí en Venezuela puntear. Entonces, cuando uno puntea, esto que tenemos aquí, nosotros lo que hacemos es ya alinear lo que se va a soldar, mantenerlo en nivel. Esto lo hace el fabricador. Les decía ayer que la persona que fabrica es lo que uno conoce en lo que se conoce a nivel internacional como un fitter. Y luego entonces la persona que derrite el material de aporte o que coloca el material de aporte, ese sí es el soldador y ese es el welder. ¿Ok? Si la garganta tiene, preguntaba por aquí mi amigo César, si la garganta tiene, si esto tiene unas características, sí. Debo revisar ASME B313, 318, pero creo que allí está todo lo que es la configuración de la soldadura. ¿Qué hace una persona de calidad QAQC?
¿Cuál es el trabajo de una persona de calidad? Precisamente verificar que lo que se está haciendo cumpla, que los biseles cumplan en función de lo que se establece en la norma. ¿Ok? Entonces, sí tiene una medida específica, no siempre son iguales. Eso es importante revisarlo. De hecho, voy a revisarlo. La pregunta salió acá y no la tenía preparada para decirles en tal sección está, pero debe estar muy fácil porque es algo bastante común. ¿Ok? Ajá. Vamos a ver entonces si las formas de unir tuberías, si esta es soldada, ustedes se podrían preguntar, ajá, ¿cuáles las otras formas que nosotros tenemos? Bien, a veces también se utiliza lo que se conoce como socket weld. La palabra socket en inglés no es más, es algo como enchufar o algo que entra a presión, algo que entra como entran los procesadores dentro de las tarjetas madres, como entra una tapa dentro de un pote plástico. Eso es socket, eso es enchufado, en que entra presión, entra dentro de otra cosa. Y aquí es interesante porque si nosotros vemos este accesorio, veamos la T anterior. Esta T no tiene protuberancia. Esta T simplemente llega aquí y aquí hay un contacto del tubo con otro. Pero esta T sí tiene como una especie de protuberancia acá, tiene protuberancias acá y tiene protuberancias acá. Y eso es porque ella es más ancha que el tamaño del tubo para que ocurra exactamente esto. Entonces, se hace una soldadura por aquí, se hace una soldadura por aquí y esto no es que se pega hasta el final del tubo. Hay que dejar algo que se llama el expansion gap, que es este que tenemos acá, y usualmente es 1/16, pero eso también va a depender lo que especifique el procedimiento de soldadura. ¿Por qué se hace esto? Aquí creo que hay mecánicos, entonces nosotros digamos que estamos siempre pendientes de que si existe expansión térmica, que esto crezca hacia adentro y como tiene un espacio, va a tener hacia dónde crecer. Pero si yo meto todo este tubo hasta aquí al final y él trata de crecer, lo que va a hacer es romper la soldadura, porque es lo que lo está amarrando a moverse. Entonces, es por esa razón que se deja este expansion gap que tenemos nosotros aquí. Ahora, ¿cómo se representa? Ah, bueno, si yo tengo un codo, por ejemplo, que se va a unir con un tubo, entonces aquí el codo se dibuja de una forma diferente. Se le colocan estas especies de U invertida que lo único que están representando son estas protuberancias que tenemos nosotros acá. ¿Qué otra forma tenemos también de unir tuberías? Obviamente, pues los clásicos nunca mueren y nosotros vamos a tener acá también la forma roscada. ¿Ok? En inglés yo podría hablar de CCR, THR, THD, dependiendo la abreviatura. Esto es Screw, Thread y algunas veces la colocan THR, THD. ¿Ok? Por eso la abreviatura de THR o THD. Y en este caso, pues si yo tengo una T y la T es roscada, ya no voy a utilizar la U invertida, sino que voy a utilizar estas rayitas. Se va a colocar así. O sea, para ir diferenciando. Si es Bootwell y es una T, por ejemplo, yo voy a tener punto, punto y punto. Si es Socketwell y es una T, por ejemplo, yo voy a tener U invertida, U invertida, U invertida. ¿Ok? Si es roscado, yo voy a tener línea, línea y línea. Fíjense lo importante, por eso no me gusta que ustedes memoricen, sino que me gusta mostrarles la fotografía de lo que es para que lo puedan entender desde el punto de vista práctico. Ok, ¿y cuál es la próxima forma de nosotros unir tuberías? Ah, bueno, esta es una de las más comunes y es la que se conoce como junta bridada. Esto es lo que nosotros normalmente vemos, que tenemos un tubo, el tubo después acá tiene una especie de elemento que se ve como esto. Aquí tiene una idéntica del otro lado y eso nos permite a nosotros entonces pues simplemente unir un par de tubos o colocar una válvula en el medio o colocar una brida ciega. Hay varias características allí. Y aquí se coloca un espárrago. ¿Cómo se ve esto con más detalle? Ah, bueno, como lo tenemos acá. Esta es la brida, por llamarla brida número 1. Esta es la brida número 2. Entre las dos bridas existe una empacadura o como está acá, un gasket. ¿Ok? Y adicionalmente existe una rosca corrida pasante entre las dos
que se conoce como un espárrago. Hay una diferencia entre un espárrago y un perno. Un perno tiene cabeza y adicionalmente para abajo tiene rosca, ¿ok? Un espárrago es una rosca corrida y adicionalmente esa rosca corrida se le colocan un par de tuercas. Si estamos acostumbrados solamente a trabajar en petróleos de Venezuela, probablemente vamos a creer que siempre esto se hace con espárrago y con dobles tuercas pesadas. Pero si nos vamos a trabajar a Chile, por ejemplo, y es una empresa menos exigente como un hotel, por ejemplo, vamos a encontrar bridas con espárragos, perdón, con pernos. Entonces, tampoco es una ley que esto siempre tiene que ser con espárragos, ¿ok? Aquí va a depender mucho de las condiciones. Y cuando digo en un hotel que tenga que usar bridas, probablemente lo que estoy usando es vapor o estoy usando agua residencial. Entonces el servicio no es tan severo. Por lo tanto, no necesito tanta presión o tanto sello como el que tengo acá. ¿Ok? Y otra cosa que generalmente se considera es que va a quedar, siempre tiene que quedar acá un hilo libre. ¿Ok? Esto tiene una medida, esto no es tampoco al azar. No recuerdo si es 1/3 del diámetro de la tuerca. A veces hay personas que dicen, no, son al menos 3 hilos, pero esto tiene una medida, ¿ok? Esto no se puede dejar ni al ras, ni es recomendable tampoco dejar tanto espárrago hacia afuera, porque lo que estás teniendo es un desperdicio. Ese, ese gasket o esa empacadura que va aquí en el medio, usualmente en el caso de altas presiones se utilizan empacaduras que se conocen como, la voy a colocar acá, espirometálicas, ¿ok? Pero también quiero sacar digamos que quiero dilucidar una leyenda urbana. Todos acá somos de Venezuela y quizás estamos acostumbrados a nombrar a no lo voy a decir, pero ustedes saben cómo acá se le dice a la harina de maíz, la que viene en el empaque amarillo, ¿ok? Y ya prácticamente nadie le dice harina de maíz. Entonces, cuando una marca comercial se mete dentro de la psique de la persona lo empieza a llamar por la marca. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes ven catálogos, cuando ven tal vez listas de materiales, ustedes ven que las personas le dicen Flexitálica, Flexitálica. La Flexitálica no existe. La marca comercial es Flexitalic. ¿Ok? Entonces, como aquí se utiliza mucho Flexitalic, la gente tiende a pensar que las empacaduras se llaman flexitálicas, pero realmente es una empacadura espirometálica por la consideración que tiene. Entonces, moca con esto. ¿Por qué les estoy diciendo todos los componentes que tiene una junta bridada? Porque cada vez que nosotros tenemos una junta bridada, yo debo contar las bridas, ¿ok? Que en este caso es 1 y 2. Debo contar también la empacadura o el gasket, ¿ok? Yo tengo que saber que aquí adentro hay un gasket y tengo que contar también los espárragos. Y es prudente decir que esos espárragos vienen con 2 tuercas hexagonales. Entonces, cada vez que yo vea esta unión, si necesito contar materiales, es importante mencionar todo lo que hay ahí. Y si estoy utilizando, oye, cuando son tuberías enterradas, a veces tengo que utilizar protección catódica. Entonces, bueno, acá se coloca algo que se conoce como un kit de brida aislante. Y eso es algo que es aparte y es muy específico, ¿ok? Dependiendo de lo que se requiera hacer. ¿Qué más tenemos nosotros por acá? Bueno, cuando utilizo Bootwell, cuando utilizo Socketwell, cuando utilizo roscado, se los dejo para que ustedes lo lean y lo repasen. Tenemos acá 10 segundos para pensar. Preguntas, inquietudes, ¿todo se entendió? ¿Se puede distinguir qué es una unión Bootwell, una unión Socketwell y una unión roscada? ¿Y cómo la representamos en los planos? Ok, perfecto, genial. Muy bien, si entonces ya se entendió, vamos a continuar acá. ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? Déjenme ver qué más tenemos. Ajá, vamos a empezar a hablar de algunos accesorios.
Cuando tú le dices a una persona, ¿sabes lo que es un codo? Lo más seguro es que te va a decir, sí, obviamente, un codo es una cosa que te permite cambiar de dirección, que gira y tal. Sí, realmente ese es el concepto. Es un fitting que nos permite a nosotros cambiar de dirección. Usualmente yo podría cambiar de dirección a 90 grados o podría cambiar de dirección a lo mejor pues solamente a 45 o incluso podría cambiar de dirección en cualquier grado, pero yo tendría que usar lo que se conoce como codos miterados o como realmente en inglés es un meter elbow y por eso la gente dice codos miterados, ¿ok? O codos mitrados, pero realmente el nombre es o como se le consigue. Ustedes buscan en internet meter elbow y van a encontrar que es un codo hecho por pedacitos y eso le permite no solamente tener 45 y 90 grados, sino tener varios grados. ¿Cuándo utilizo estos codos mitrados? Evidentemente en la industria del gas y el petróleo esto casi no es común porque a medida que yo tenga más puntos de soldadura, evidentemente ayer hablamos que tenemos mayor probabilidad de fuga. Pero si yo estoy haciendo sistemas de aire acondicionado, si estoy manejando sólidos, silos, no sé, alimentos, granos de maíz, lo que sea que necesite llevar por un tubo, evidentemente yo sí puedo, y además eso es a baja presión, yo puedo generar codos en las direcciones que yo necesite. Lo que sí es importante es que nosotros aquí entendamos cómo se especifica. Si alguien me dice dentro de planta, mira, necesito un codo. Ok, codo ¿de cuánto? De 90 grados. Ok, de 90 grados. ¿Y de qué diámetro es el codo? De 4 pulgadas. Ajá, ok. Y eso tiene que ser 4 NPS. ¿Qué más me tiene que dar la persona de ese codo? Bueno, dame el espesor del codo para poderlo pegar con el tubo. Y en ese caso yo tengo que decir, bueno, si eso es esquédulo 40, esquédulo 80, lo que sea. Pero hay un dato específico de los codos que es si ese codo es radio largo o si ese codo es radio corto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un codo de radio largo y un codo de radio corto? El long radius, este LR que tenemos acá, el radio de curvatura es 1.5 veces el nominal pipe size. ¿Ok? Y el codo de radio corto es una vez el nominal pipe size. ¿Cuál es la diferencia entre el de radio corto y el del radio largo? Que tengo el mismo diámetro, pero tengo un codo más chiquito, un codo que ocupa menos espacio. Si usted está trabajando en una sabana, no hay problema que usted ocupe espacio. Pero si usted está diseñando sistemas de tubería dentro de un submarino, dentro de una plataforma petrolera, dentro de una estación no sé, dentro de un CCM, algo muy chiquito, evidentemente para usted el espacio requerido es un punto muy importante a cuidar. Entonces, es allí donde nosotros empezamos a ver esta especificación de short radius o long radius. Entonces, puede ser que en la lista de materiales yo vea codo 94 NPS SCH40 LR. Ah, ok, eso es que es un codo radio largo. ¿Ok? Bien, de la misma saga del codo, vamos a ver entonces qué sucede con las T. Las T son uno de los accesorios con los cuales nosotros tal vez estamos más familiarizados. Los vemos en todas partes, los vemos en casa, en cocinas, en lavamanos, en todo lo que nosotros utilizamos en casa que tenga que ver con tubería, siempre vamos a ver las T. La diferencia entre las T es que algunas T son rectas, es decir, que los tres lados son iguales, como esto que se acota acá, o tenemos también T reductoras, que en este caso dos de los lados son iguales y el lado que sale, ayer antes de terminar la clase, decíamos que el lado principal es el header y que el lado de salida es lo que se conoce como un branch, ¿ok? Entonces, en este caso, el branch o el ramal es más pequeño que el principal. Pero yo no quiero perder la oportunidad de mostrarles también que existen unas T que son especiales que se conocen como split T. Y estas en los planos, obviamente las T tradicionales, las vamos a representar de la siguiente manera. Las representamos de esta forma. Y ya hablamos que si son un socket, tal vez será así. ¿Ok? Y si son roscadas,
pues esto simplemente será así. Esto lo hago también para ir repasando, muchachos, para que vayamos fijando el conocimiento. Pero resulta que yo podría encontrarme por ahí un dibujo donde me dibujan una T así. Entonces, esto no tiene mucho sentido porque no me dice si es roscado y además es mucho más grueso que la tubería. Entonces, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de una T partida, de una split T. Esta es una T que me permite a mí generar un procedimiento que hace posible que nosotros podamos intervenir una tubería en caliente. Yo voy a tratar de, no sé cómo estará la velocidad de su internet en la velocidad de cada uno de ustedes. Yo voy a tratar aquí, me dicen por favor si esto va corriendo, a ver si podemos ver este video. Ok, me dicen si lo ven, por favor. Ok, fíjense, lo primero que quiero acotar, porque aparece aquí un logo de una empresa, esto no es de esa empresa que aparece aquí, ¿ok? Este video es propiedad de T.D. Williamson. Es un video muy viejo, es un video muy clásico dentro del mundo del diseño de tuberías y pues hay que respetar los derechos de autor. Entonces este video es de la gente de T.D. Williamson. Ustedes pueden ir a la página de T.D. Williamson y van a ver muchísima información allí acerca de esto. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, nosotros aquí tenemos una tubería que debe ser reemplazada porque perdió espesor. Entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer es colocar esa split T. Se colocan 4 en este caso. Adicionalmente se colocan estos dispositivos que se conocen como válvulas tipo sándwich. Ya vamos a ver por qué. Luego acá se va a realizar una perforación. Esa perforación es la que va a permitir que nosotros podamos hacer el bypass, que va a hacer la derivación. Estas líneas pequeñas se hacen para ecualizar presión. Este dispositivo se conoce como una máquina obturadora. Esa máquina obturadora lo que hace es cortar un pedazo de tubo. ¿Por qué no se prende la tubería? Porque el mismo fluido sirve como fluido refrigerante. Se lanza una línea de bypass. Esta línea negra o más oscura va a ser la que nos va a permitir a nosotros utilizar la línea mientras que se hace el corte. Luego, por el mismo agujero que hizo la línea del obturador, se van a colocar estos line stop, que la única función que tienen es la de frenar el fluido y hacerlo fluir por el bypass. Luego nosotros venteamos la línea para evitar cualquier tipo de chispa o incendio durante el procedimiento de corte y la remoción del tubo. Quitamos el tubo y luego lo que hacemos es colocar una nueva tubería. Esa tubería obviamente va soldada. Y ahora viene el procedimiento de desmontar todo este equipo que se ha colocado. ¿Okay? Quitamos los line stop. Luego cerramos con las válvulas tipo sándwich. Se coloca algo que se conoce como bridas, lock o ring, que son estas que tenemos aquí, que al final terminan siendo unos tapones. ¿Ok? Y posteriormente lo que hacemos es remover todo y colocar unas bridas ciegas. Este procedimiento es lo que se conoce, lo que de manera, digamos, incorrecta llaman line stop, perdón, llaman hot tapping, pero realmente es un line stop. Es un procedimiento o al menos uno de los que los promueve es este de Williamson. No es un hot tap, el hot tap es pullar o perforar en un solo punto de la línea. Pero lo que quería que vieran es evidentemente para qué utilizamos esta split T, que son muy comunes dentro del contexto. ¿Se entendió? ¿Se vio el video? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok, genial entonces. Bien, vamos a seguir viendo accesorios de tuberías. Esto, de verdad que esto es todo un mundo, ¿no? En la parte de diseño de tuberías, esto es todo un mundo. Vamos a ver algunas otras opciones.
Ajá, las reducciones. Todo el mundo, cuando le dicen reducción, siempre tiene en la mente, sí, es aquí también hay una duda, que la gente siempre dice, ¿es reducción o es ampliación? Realmente no existe ni reducción ni ampliación, existe la reducción. Porque si usted tiene una reducción de este lado, que sea, no sé, de 8 por aquí y por aquí tiene 6, lo único que tiene que hacer es voltearla hacia el otro lado y se convierte en una ampliación. Entonces, digamos que esto es un concepto un poquito más de mecánica de fluido, que si es una reducción, que si es una ampliación. Pero cuando usted la va a comprar, usted pide una reducción de 8, siempre se nombra el lado más grande, por 6, por ejemplo. Pero estas reducciones tienen también unas características. Hay reducciones que son concéntricas, que es como esta que tenemos acá, que lo único que hace es que si la tubería viene aquí, yo coloco mi reducción y en ambos lados, digamos que la reducción ocurre simétrica con respecto al eje de la tubería. ¿Qué va a pasar acá? Ah, bueno, que si yo tengo soportes, este soporte que tengo aquí, el que viene va a tener que ser un poco más alto. Entonces yo no puedo mantener la misma soportería porque la línea va a quedar desde el piso, va a quedar un poco más alta una vez que yo coloque la reducción. ¿Qué opciones tengo? Ah, bueno, vamos a colocar entonces una reducción excéntrica, que esa sí me permite, ¿ok? Esa me permite que yo tenga una línea y todos los soportes sean del mismo tamaño con respecto al piso. ¿Se entiende esto? Ok, esta reducción es lo que se conoce como reducción excéntrica. La reducción excéntrica tiene una particularidad y el problema es que cuando tú la ves desde arriba, tú no sabes si la parte plana está por arriba o está por abajo. Entonces a veces en los planos nosotros encontramos que dice reducción excéntrica y nos dice FOT. Ajá, ¿qué es FOT? Ajá, FOT se refiere a que la parte plana, flat, esta que tenemos nosotros aquí, on top, va en la parte de arriba. Es decir, esto lo van a instalar, el tubo va por acá y el otro tubo está por aquí, flat on top. Pero a veces también encontramos que en vez de FOT nos dice FOB. Es decir, la parte plana va hacia abajo. Entonces, esto va aquí el tubo y el otro tubo va por acá. Entonces, esa indicación es importante porque a nivel de compra es lo mismo. A nivel de compra la reducción es la misma, pero a nivel de instalación en campo es diferente. Y si usted lee el plano y le dice FOB y la instala al revés, bueno, las consecuencias realmente creo que no van a ser muy positivas para usted. ¿Ok? Entonces vamos a estar pendientes de también qué nos dice y cómo instalar. Hay acá también digamos, algo que se conocen como niples reductores. Son pequeñas, son niples, pero que tienen la capacidad también de reducir. Usualmente son pequeñitos, son de 2 pulgadas, pulgada y media, 3 cuartos. Y por esa razón es lo que uno conoce o lo que uno escucha en campo que llaman botellitas. Esas botellitas no son más que niples reductores y así es como técnicamente se llaman. Y la diferencia es que esos niples reductores por un lado pueden tener una forma de unión y por otro lado pueden tener otra. Por ejemplo, este que dice BW, ¿quién recuerda qué significa BW? Segunda diapositiva de la noche. ¿Nadie recuerda qué significa BW? Unión soldada, pero unión soldada ¿cómo? Porque yo también tenía SW y también es soldada. Ok, Bootwell, eso es soldado a tope, correcto. Ok, la que encaja, Rafael, esa es Socketwell. Ok, en este caso, Bootwell es soldado a tope. Entonces, cuando yo tengo un nipple reductor y me están diciendo que ese nipple reductor, por un lado es, bueno, está muy mal dibujado, pero por un lado es Bootwell, quiere decir que este lado viene biselado. Y por el otro lado viene con extremos planos. Esto es plane end. ¿Ok? Entonces, si viene con los extremos planos por aquí, es porque lo voy a instalar Socketwell en alguna otra, en algún otro accesorio.
Así de igual manera, THD por THD. ¿Qué quiere decir THD? A ver si recordamos qué quiere decir THD. ¿A qué se refiere? ¿Qué forma de unión? Roscado. Perfecto. Entonces, quiere decir que si el nipple es THD por THD, es que de ambos lados, aquí se ve, de ambos lados tiene una rosca para yo conectarlo. Entonces, en líneas generales, esto es bastante simple una vez que entendemos cuál es la forma física del elemento y cuál es la abreviatura. Aquí vienen uno de los clásicos también de la tubería, de los arreglos de tuberías, y son lo que se conocen como los outlets, cuando los llamamos por familia. Y muchas veces estos outlets son que sí, los weldolet, los tredolet, los socolets. Entonces, ellos no son más que una silla de montar. Realmente ellos lo que hacen es que se colocan sobre la tubería, tienen un agujero acá y me permiten derivar para hacer lo que hablábamos hace un ratito de los branch o los ramales. Pero dependiendo la forma con la que se conecten, la forma en la que van a salir, en la que vaya a salir el branch, que puede ser bootwell, en este caso, si es bootwell, el accesorio se conoce como weldolet porque es para soldar. Si el accesorio permite roscar, entonces en este caso, este se conoce como threadolet, ¿ok? Porque tiene una rosca. Y si permite que la tubería entre dentro del accesorio y que encaje, como decían hace un ratito ustedes por allí, entonces este se llama socolet, precisamente porque pues la forma de unión de la soldadura será socket. Entonces todos terminan en outlet, pero dependiendo si es para soldar, weldolet, si es para roscar, threadolet y si es para enchufar, es socolet, ¿ok? Entonces, es bien interesante esto, hay que conocerlos porque son muy comunes dentro de la industria. Ahora, ¿cómo quedan ellos instalados? Ah, bueno, ellos se ven así. Fíjense que en este caso nosotros tenemos esta conexión tiene una brida, aquí se ve claramente la brida, acá se ve un nipple, un pedazo de tubería, aquí se ve el codo, aquí se ve otro pedazo de tubo y adicionalmente aquí se ve el socolet, perdón. ¿Cómo sé que es socolet? Ah, porque la tubería entró y tiene soldadura por los lados. No es que está cubierto, este no tiene el mismo diámetro que este. Esta tubería está metida dentro del socolet. Aquí hay un niplecito, luego viene una válvula y aquí tenemos un tapón. Estos son arreglos típicos cuando nosotros tenemos venteos atmosféricos. Preguntas por acá, inquietudes, dudas. ¿Cómo vamos? Ok, genial entonces. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de estos accesorios, porque aquí hay cosas eh, para nosotros seguir mirando. Y eso nos va vamos a ver la parte 2. Me permiten, chicos, por favor, buscar esta segunda parte. Creo que ya yo se las pasé ayer. Componentes de tubería, parte 2. Y aquí vamos a hablar de algunos conceptos que son necesarios. Listo, aquí lo tenemos. ¿Me comentan si ven mi pantalla, por favor? Que cambié de presentación. Ok, listo. Bien, entonces vamos con la segunda parte de componentes básicos de tubería. Ajá, cómo ha ido evolucionando este curso? Es importante que nosotros también llevemos control de lo que estamos haciendo. Nosotros el día de ayer lo primero que hicimos fue una introducción. Hablamos de qué era el piping drafting. Hablamos también de algunos programas que se utilizan para dibujar tuberías. Vamos a llamarlo de software. Voy a hacer una especie de lluvia de idea acá, ¿no? Luego nosotros empezamos a hablar del dibujo técnico, algunas reglas que son comunes
y otras que no son tan comunes como los hitos de medición y todo esto que ya va ligado más a proyectos. Luego conversamos un poco de las dimensiones de las tuberías. Entonces fíjense que acá hicimos la introducción, nos metimos con lo que es el dibujo técnico, empezamos a hablar de las dimensiones de tuberías. Allí salió por ahí una norma llamada ASME B3610. Y luego, el día de hoy, estamos hablando entonces de los accesorios. Hablamos que las tuberías no son solamente los tubos, sino todo aquello que conforma el sistema, que en este caso esos accesorios se conocen como fittings. En el módulo anterior, nosotros hablamos de algunos componentes como formas de unir tuberías, socket weld, butt weld, THD, y hablamos de formas bridadas, pero las bridas no las extendimos. Aquí vamos a hablar algunas cosas de las bridas. Y adicionalmente, nosotros también mencionamos en el capítulo anterior, mencionamos acerca de los codos, hablamos de las T en todas sus vertientes, reductoras, rectas. ¿Y cómo se llamaba la T que vimos en el video? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se llamaba? La T que viene en dos partes. Ajá, split, pero solamente split. Si coloco split en una especificación, mucha gente va a pensar que estoy hablando de split T, correcto. No, la válvula tipo sándwich es otra cosa, Andrew. La válvula tipo sándwich es la que se utilizaba para bloquear el... O sea, la válvula tipo sándwich es un elemento que se utiliza para hacer el procedimiento completo de hot tap, ¿ok? El elemento es, como lo estaban comentando por aquí, una split T. Entonces, vimos también esa split T. Hablamos de las reducciones. Las reducciones, nosotros hablamos de que algunas son concéntricas y otras son excéntricas. Y adicionalmente, también de los codos dijimos algunas cosas interesantes. ¿Qué es un codo RL y qué es un codo RC? ¿Qué es un codo RL y un codo RC? Ok, el grupo pensando. Radio largo y radio corto. Correcto. Son codos radio largo y codos radio corto. Genial. Ok, entonces, después de haber hablado de este contexto, vamos a concentrarnos aquí con algunas cositas adicionales. Primero, no siempre voy a utilizar, nosotros cerramos la clase con los sockolets y voy a aprovechar para enlazar esto aquí. Sockolet, los weldolets y los threadolets. ¿Ok? Los threadolets. Pero a veces yo no utilizo accesorios, sino que simplemente yo le abro un hueco al tubo, literalmente lo corto y conecto el tubo y hago la soldadura. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a acercarme para que ustedes vean acá qué es lo que se hace. Aquí nosotros tenemos un tubo y en este caso a este se le hizo un corte y se colocó soldadura. Fíjense que no se hizo más nada más que cortar y pegar. Y este de acá se cortó, pero adicionalmente tiene un refuerzo, tiene otro pedazo de tubo acá que cubre ese hueco. Esto es lo que los fabricadores comúnmente llaman una boca de sapo o una boca de pescado, porque lo que hacen es que agarran el tubo, le abren un hueco, ¿ok? Y queda el tubo más o menos así. Y por otro lado, el otro tubo, lo que hacen es que tiene una curva, va incrustado aquí y hacen la soldadura. Entonces, a veces no tiene el refuerzo y a veces sí tiene el refuerzo. David, pero ¿cuándo lo tiene y cuándo no lo tiene? No se trata de que lo tenga o no lo tenga, se calcula. ¿Ok? Si nosotros tomamos la ASME B318, la ASME B313, realmente el refuerzo lo que hace es sustituir el material que se le quitó al tubo cuando le abrimos ese hueco. Porque cuando nosotros abrimos ese hueco, debilitamos la pared del tubo. Entonces yo debo complementar con material adicional ese hueco para que tenga la resistencia suficiente de tolerar esa abertura que acabo de hacer.
Ajá, pero ¿por qué me interesa en el dibujo? Ah, porque si nosotros tenemos una conexión tubo a tubo sin el refuerzo, yo voy a representarla de esta forma, así, con un puntito. Oye, David, pero eso no es la T. No, la T es así. Tengo un punto aquí y un punto aquí. Hay una diferencia entre esto y esto. Esto es una T y esto que nosotros tenemos aquí es una conexión tubo a tubo sin refuerzo. Oye David, pero ¿y si tiene el refuerzo, cómo lo hacemos? Ah, bueno, entonces usted tendrá el mismo dibujo que la que no tiene refuerzo, pero deberá colocar un par de rayitas aquí que representan el pad. El pad es el refuerzo, ¿ok? Entonces, cada cosita que nosotros veamos en los planos va a tener un significado y va a cambiar por completo. No es lo mismo fabricar una tubería tubo a tubo sin refuerzo que tubo a tubo con refuerzo. Vuelvo y repito, ni se cobra igual ni cuesta lo mismo, porque aquí yo tengo que colocar un pedazo de tubo más. Es más trabajo, tarda más tiempo. Entonces todo eso obviamente se traduce en costos a nivel de construcción. Esta tabla se las voy a dejar para que ustedes la revisen. Son consideraciones para especificar accesorios. De repente alguno de ustedes va a comprar o tiene que colocar un material y dice, oye, ¿cuál es la información mínima que debe tener un codo? Ah, bueno, debería tener ángulo de desvío, tipo de conexión, norma de fabricación, diámetro, espesor, material, si es radio largo, si es radio corto. Entonces, es como una especie de receta de cocina para que no dejen al menos la información principal por fuera. Así se las dejo acá para las T, para las reducciones excéntricas y todas estas. Ajá. Aquí vamos a dilucidar también algo, una leyenda urbana. El detalle con las bridas es que no solamente las bridas sirven para unir tuberías, sino que también, o mejor dicho, no es que solamente vienen para conectarse con tuberías. Hay accesorios cuyo borde ya trae una brida de fábrica. Entonces, estos elementos, estos accesorios son lo que se conocen como accesorios bridados. Puede ser un codo, como este que tenemos acá, puede ser una T, como esta que tenemos acá, y la mayoría de las válvulas vienen bridadas cuando es de esa clase, ¿ok? Ahora, voy a hacer una pregunta a ver si alguien ha escuchado esto. Voy a hacer la siguiente pregunta. Una brida, rating 300, el rating se representa así, rating 300, soporta máximo 300 libras. Esa es la pregunta. ¿Una brida de rating 300 soporta máximo 300 libras? Probablemente alguien que esté más nuevo en este mundo no va a saber de lo que estoy hablando, pero alguien que haya estado en planta probablemente esto sí lo ha escuchado. Y es interesante la respuesta porque eso me dice también qué tanto han hurgado ustedes dentro de la norma. ¿Nadie tiene la respuesta? Si no entienden la pregunta porque no desconocen por completo, digan no entiendo la pregunta y ya. Pero si alguien tiene la duda, si alguien ha escuchado esto, pues lo podemos discutir. 10 segundos para escribir. Ok, Rafael lo desconoce, Alexander no tiene ni idea tampoco, no tengo conocimiento. Muy bien. Nada. Ok. Ajá. Ok, yo voy a aprovechar, voy a hacer una pausa acá. Voy a hacer una pausa activa para nosotros entonces entender de lo que yo voy a hablar, porque ese es un parámetro muy común dentro de los sistemas de tuberías. Vean lo siguiente, colegas. Imaginemos un zapato, ¿ok? Yo no dibujo muy bien, a ver, pero un zapato puede ser más o menos así. Imaginemos un zapato que tiene una suela, ¿ok? Trenzas, anyway, es un zapato. Resulta que ese zapato es construido o es fabricado para diferentes tallas. Yo tengo zapato tal vez talla 40, zapato talla 41, zapato talla 42 y así muchos hacia abajo y algunos, perdón, hacia arriba y otros hacia abajo. La pregunta es, si una persona tiene pie 40.1,
40.2 y si tiene 41.3, ¿hay zapatos para todos ellos? ¿O simplemente se tiene que ajustar al que le quede entre 40 y 41, al que le quede entre 41 y 42? Evidentemente, lo que tiene que hacer la persona es que si su pie es un poquitico más grande, 40.1 o 40.2, no le queda de otra más que ponerse el zapato que está más arriba. Así le queda un poquito flojo, ¿ok? Y en algunas tallas tal vez tendrá 40.5, precisamente evitando esos saltos tan grandes. Ustedes dirán, bueno, David, pero estamos en un curso de tuberías, ¿qué haces tú aquí hablando de zapatos? Bueno, señores, resulta que dentro del mundo de las tuberías nosotros también tenemos tallas. Y esas tallas, en todo caso, se llaman rating. ¿Ok? El rating es un parámetro que le da dimensiones a los elementos que nosotros tenemos o que vamos a utilizar para conectar. En todo caso, usualmente el rating se utiliza cuando nosotros hablamos de bridas y las bridas tienen una serie de agujeros y esos agujeros y el tamaño de la brida va a variar en función de ese rating. Ahora, ¿cuáles son los zapatos? Nosotros sabemos cuáles son las tallas, talla 40, 41, 42. Pero ¿cuáles son los ratings que nosotros tenemos dentro de una de las bridas? Ah, bueno, hay rating 150 o talla 150, hay rating 300 o talla 300, hay rating 600, 900. Y ojo, esto que yo estoy diciendo me comí algunos y también si es hierro forjado. Con acero al carbono tengo 150, 300. Con hierro forjado tengo 125. Hay otros números, ¿ok? Ajá, David, ¿y todavía qué quiere decir esto? ¿Cuándo selecciono uno y cuándo selecciono el otro? Ok, cuando son zapatos, ¿qué va a depender, de qué va a depender que una persona seleccione un zapato? Ah, bueno, cuando su pie, vamos a ver qué tal me sale un pie, cuando su pie tenga el tamaño idóneo para entrar dentro del zapato. Pero cuando nosotros estamos hablando de procesos, lo que realmente nos determina cuál es el tamaño o cuál es el rating que voy a seleccionar es la temperatura de operación y la presión de operación. ¿Ok? O la de diseño, depende de la que vaya a utilizar. Entonces, a medida que yo tengo mayor temperatura en un proceso, cuando la temperatura, digamos que se hace, la estoy representando hacia abajo, pero vamos a suponer que se ve mayor. A medida que la temperatura se hace mayor, la presión que soporta el elemento se hace, en este caso, se hace menor. ¿Ok? Entonces, para un grupo de presiones y temperaturas, yo voy a tener un rating específico que puede ser 150. Si hay más temperatura, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, me paso a la siguiente talla que podría ser 300. Esto así como lo estoy comentando, probablemente todavía para ustedes no tiene mucho sentido, porque me estás diciendo de unas dimensiones, me estás diciendo de un zapato, pero esto lo vamos a ver más claro con esta diapositiva que tenemos aquí. Resulta que cuando yo tengo elementos bridados, voy a colocar acá esta tabla que se entiende mucho mejor. Esta tabla es del ASME B16.5, ya les voy a anotar eso. ¿Ok? Acá, para los elementos, las tallas o los ratings son 150, 300, 400, 600, siempre y cuando pertenezcan a un grupo de materiales que se conoce como 1.1. Es decir, hay varios grupos de materiales. No quiero caer aquí en el tema de la metalurgia, pero es importante que ustedes entiendan que los materiales están agrupados dependiendo de los componentes que conforman ese acero. Entonces, la temperatura, en todo caso, desde menos 28 hasta 38, este elemento soporta 19.6 bar. Este de rating 300 o de talla 300 a esta misma temperatura soporta 51.1. El de rating 400 soporta 68.1. Y así, dependiendo la temperatura, yo puedo, y según la talla o el rating del elemento, yo puedo tener elementos que resisten mayor temperatura. Ajá, David, ¿y cómo resisten mayor temperatura? Bueno, porque simplemente el elemento se construye de una forma más robusta. No es
vamos a verlo así, cada vez que el zapato se hace más grande, que un pie es más grande, yo construyo un zapato más grande y más robusto. Y suelen ser más caros también cuando el zapato es más grande. Entonces, lo mismo sucede acá. Cuando nosotros vamos a trabajar con una brida, cuando nosotros vamos a trabajar con elementos bridados, esta es la misma brida, es decir, todo el agujero central, este que está acá, es del mismo tamaño. ¿Qué es lo que está cambiando? Ah, están cambiando que la de 150, el borde es más delgado que la de 300 y probablemente, y la de 300 tiene más agujeros. Si tiene más agujeros, quiere decir que permite mayor número de espárragos, es decir, mayor resistencia. La de 400 es más gruesa todavía y a lo mejor los espárragos son más grandes. La de 600, fíjense que es mucho más grande por acá. La de 900 es mucho más ancha todavía. La de 1500 es mucho más grande y la de 2500 es mucho más grande todavía. Entonces, ¿sirve para 150? No, sirve para un grupo de presiones. Si ese grupo de presiones no satisface, yo me paso al tamaño siguiente o al rating siguiente. Este concepto se entiende, colegas. ¿Tienen, hay alguna duda de este concepto? Ok. ¿De cuál concepto estoy hablando en este momento? Estoy hablando del concepto de rating. Eso es lo que nosotros estamos tratando de explicar en todo este espacio. Rating, ¿ok? ¿Por qué el rating? Ah, porque cada vez ahora que ustedes vayan a especificar un material, usted debe decir brida, por ejemplo, de 4 pulgadas, brida de diámetro 4 pulgadas, NPS, y adicionalmente tiene que decir cuál es el espesor del tubo, y dirá esquédulo 40, y dirá el tipo de brida, que lo vamos a ver ahorita, y adicionalmente debe decir que esa brida es rating 300. Y si usted va a especificar válvulas, usted dirá también válvula de compuerta, no sé qué, rating 300. Entonces, todos los elementos que llevan unas bridas debe especificarse el rating o la talla. ¿Ok? Porque si no, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, que voy a tener una brida aquí que a lo mejor tiene 4 huecos y cuando la voy a conectar con otra, esa tiene 8. Bueno, ¿y cómo conecto yo esto con esto? No puedo. Entonces, la conexión, por eso es que le decía al principio que los elementos bridados, que son estos, si yo voy a conectar esta boca, por ejemplo, con esta boca, si no tienen exactamente el mismo tamaño y el número de agujeros, no las voy a poder conectar. Por esa razón, esta talla o este rating tiene que ser idéntico. El diámetro, que es lo que va el agujero central, y el rating, que es todo lo que va alrededor o lo que me da ese material de aporte adicional. ¿Ok? Si hay preguntas, por favor, no duden en hacerlas. De manera muy general, no voy a ahondar en todas las bridas, pero las bridas no son todas iguales. Hay bridas, por ejemplo, que tienen este cuellito para soldar y esas bridas se conocen como welding neck. ¿Ok? De hecho, acá está. Esas bridas welding neck son las que vemos en los planos que colocan WN. También tenemos estas bridas que son deslizantes. En este caso, la brida lleva soldadura aquí, aquí, aquí y aquí. Es decir, es un tubo, es una brida hueca que nos permite que entra en el tubo. Y esas bridas se conocen como slip-on y son esas que nosotros vemos siempre en los planos como bridas SO. También están las bridas ciegas, que no son más que una tapa. A veces yo necesito, valga la redundancia, cegar una línea o necesito tapar una línea. Entonces están estas bridas ciegas y estas bridas ciegas también son las que se conocen como un blind. Adicionalmente hay otras bridas que, al igual que los accesorios, estas son socket, también permiten que el tubo entre dentro de ella y son bridas de tipo socket weld. Si hay bridas socket, evidentemente también debe haber bridas roscadas. Usualmente los elementos socket y los elementos roscados son de diámetros muy pequeñitos y hágase usted la pregunta cómo le doy la vuelta a un tornillo de 36 pulgadas. Eso es un poquito difícil. Entonces, por eso normalmente estas roscas son para diámetros pequeños. ¿Ok? Hay bridas, en este caso bridas de tipo lap joint. Estas bridas usualmente las he visto en sistemas de agua, sistemas de drenaje. Son unas bridas que traen este elemento que se conoce como stub end
y ese stub end se conecta a la tubería y que esto es similar a las campanas que tenemos en cuando instalamos cocinas que tienen tuberías de cobre, se le hace una campana en el borde al tubito de cobre. Entonces precisamente ese acampanado es esto para que quede preso dentro de la brida. Es decir, que si yo quito las tuercas, el tubo queda libre. ¿Ok? Es otra forma de hacerlo. Y además yo tengo que también especificar la cara de la brida. No todas las bridas son de cara, no es que eso tiene cara plana y en el medio meto una empacadura. No es así. A veces la empacadura, la brida tiene la cara resaltada y esto es cuando vemos en los planos que dice RF o bridas right face. Algunas de ellas sí tienen cara plana y en ese caso son flat face. ¿Por qué son cara plana? Porque voy a utilizar, ya ahí no voy a utilizar una espirometálica, no voy a utilizar una empacadura de metal, sino que voy a utilizar tal vez una empacadura de goma. Entonces la empacadura de goma sí se deforma y sí crea sello cuando la cara de la brida es plana. Hay otras como esta, por ejemplo, cara macho, cara hembra. Hay otras que tienen una cavidad para conectar un o-ring y estas son bridas RTJ. Entonces, esto es todo un mundo, pero lo que quiero que ustedes sepan que cuando encuentren especificaciones en los planos y les hable de bridas, puede ser la brida solamente necesitan saber cuál es el diámetro, el tipo de conexión, si es socket weld, roscado o wood weld, el rating, si es 150, 300 o 600, la norma de fabricación, qué tipo de brida es, si es de cuello, de socket, SO, el espesor o el esquédulo, por ejemplo, esquédulo 40, por decir alguno, el material, el acabado de la cara, esto es otro parámetro que va en función de un mecanizado que se realiza, y adicionalmente la cara, si es flat face, right face o ring joint, que en este caso es RTJ. ¿Ok? Chicos, vamos a hacer en este momento el break para volver entonces con la próxima parte de la clase con válvulas y ya sí vamos a entrar en materia de dibujo porque vamos a ver proyecciones ortogonales. Preguntas hasta acá, inquietudes con esto. ¿Qué dijimos? Hablamos, en este caso, nos concentramos en hablar del rating, nos concentramos en hablar de las conexiones tubo a tubo con refuerzo y sin refuerzo. Decíamos que no es una T porque se representa de esta forma o se representa de esta manera. Y también le dedicamos, muy cortito, pero sí lo nombramos, las diferentes bridas que nosotros tenemos acá. ¿Inquietudes? ¿Preguntas? 10 segundos para responder. Ok, no hay preguntas, no hay preguntas. Muy bien, entonces 9:09. Vamos a tomarlo 9:10. Volvemos a las 9:15. Voy a hacer una pausa por acá también en la grabación.